Vamos a empezar con la explicación de los primeros temas de la unidad 3. El primer tema es orígenes de datos. ¿Qué son orígenes de datos? Son identidades que se desea procesar en una base de datos. Contienen datos identificados y datos que no están identificados. También los registros de identidad de orígenes de datos deben exportarse como un UMF para que el sistema los pueda procesar y puedan cargar la base de datos en las entidades. Alguna jerarquía de los orígenes de datos es la siguiente: base de datos, cubo y participación. La base de datos contiene varios orígenes de datos que son compartidos por los cubos, particiones y dimensiones de la base de datos. El cubo solo puede tener un origen de datos. Al crear un cubo, el origen de datos de este se selecciona en los orígenes de datos de la base de datos, vaya la redundancia, o bien se puede crear un nuevo origen de datos. También las particiones de cubo pueden tener orígenes de datos distintos al origen de datos del mismo cubo. Vamos con la partición. La partición solo puede tener un origen de datos. Se seleccionan los orígenes de datos en la base de datos o se crea cuando se genera la misma partición. Cada partición del cubo puede tener un origen de datos distinto. Estos particiones, esas referencias a los orígenes de datos contienen lo siguiente: contienen una tabla de hechos con la misma estructura y columnas y el mismo conjunto de tablas dimensionales que se usa en el esquema del cubo. Entre los orígenes de datos, las tablas dimensionales pueden tener la misma estructura y columnas. Además, también cada dimensión tiene un origen de datos y también puede incluirse en el cubo si solo tienen el mismo origen de datos. Vamos con el siguiente, que es sistemas operacionales. Vamos a ver qué son los sistemas operacionales. Los sistemas operacionales están pensados para proporcionar un soporte en las actividades propias de un sistema de trabajo. Se trata de todas aquellas actividades que tienen que ver con la recopilación, la selección y la manipulación de la información. Sirven de apoyo a nivel transaccional y también en el control de consultas. En el nivel transaccional, como se mencionó, es el que corresponde en el tipo de sistemas de información. Los sistemas de información operacionales también tienen como objetivo estructurar las tareas a nivel transaccional de forma que sean realizables con facilidad mediante un sistema informático. Ok, vamos con la siguiente. Aquí es lo que había explicado de los sistemas de información operacionales. Hay un ejemplo. Como ejemplo podríamos decir que si tenemos un sistema informático que registra los pedidos recibidos y que mantiene la situación en que se encuentra cada pedido, no habrá problema a la hora de saber en un momento determinado cuáles o cuántos pedidos están pendientes de ser servidos. Además, cada pedido está relacionado con un cliente o un socio que nos ha solicitado. Podemos saber, por ejemplo, el tiempo medio de respuesta a cada uno de los clientes. Vamos con la siguiente diapositiva, que son los sistemas heredados. Ok, un sistema heredado consiste en aplicaciones grandes que acceden a datos voluminosos de información. En sistemas de administración de base de datos que se ejecutan en mainframes o plataformas de rango medio. Estos sistemas fueron pensados en el sentido económico cuando se desarrollaron. Pues su funcionalidad de esos sistemas era incuestionable. En el momento de instalación era de fácil instalación. Sin embargo, a medida que la tecnología y las necesidades de la empresa evolucionaron, se han vuelto complejos y un poco más económicos de mantener. Al principio eran bastante caritas, como ya se había mencionado, en un entorno económico, pero pues ahora como le evolucionó todas las necesidades de una empresa, pues
Se agregaron nuevas funciones y ya es un poco más económico de mantener en una empresa. Vamos con la siguiente diapositiva, que son los problemas asociados a los sistemas heredados. Algunos problemas de estos sistemas son los siguientes. Se construyen para el uso interno de toda la empresa. Mientras que hoy en día todas las empresas exigen que estén expuestos a entidades nuevas y externas. Este es un gran problema. Ellos se basaron en lo que fue la lógica interna de la empresa o del negocio. Entonces ahora se necesita que pueda extenderse a entidades externas a la empresa. Son flexibles, no son modulares, por lo tanto la segregación de la lógica de presentación, negocio y base de datos consume recursos críticos. ¿Okay? La falta de documentación del modo de obra calificada hacen que cualquier modificación sea un poco más integral. Esto puede provocar accidentes y averías impredecibles en los sistemas heredados de la empresa. Ok, ahora vamos con lo que es el tema número 3.1.3, que es el ERP. ¿Qué son los ERP? Pues son sistemas integrales de gestión para la empresa. Se caracterizan por diferentes partes integradas en una única aplicación. Esas partes son, por ejemplo, la producción, las ventas, la logística, la contabilidad de una empresa, la gestión de proyectos, el sistema de información geográfica. Entonces este programa está basado mayormente a esas áreas de la empresa. Vamos con el CRM. ¿Qué es el CRM? Pues es un modelo de gestión a toda la organización, enfocándose principalmente en los clientes de la empresa, como dice la diapositiva, y algunos objetivos principales son la optimización de procesos empresariales, acceso a la información y la posibilidad de compartir información con los demás. Bueno, yo voy a continuar con el siguiente tema que abarca la bodega de datos. Primero que nada, una información muy importante es el concepto, que cabe destacar que es un conjunto de datos integrados que están lógicamente orientados a una materia. Los datos provenientes de diversas fuentes o diversos tipos incluyen algunas partes muy importantes, así como la que se puede observar, que es el diseño e implementación. En cuanto a esto, hace referencia a la situación actual de partida. Cualquier solución propuesta de Data Warehouse debe estar orientada por la necesidad del negocio y pues debe ser compatible con la arquitectura técnica existente y planeada de la compañía. Otro punto importante son los tipos y características del negocio. Aquí puede decirse que pues es indispensable tener el conocimiento exacto sobre el tipo de negocios de dicha organización, y también obviamente debemos saber lo que es el soporte que representa dicha información dentro de todo el proceso en la toma de decisiones. El tercero es el entorno técnico. Aquí podemos incluir lo que es el aspecto del hardware, así como aplicaciones y herramientas. En este caso daremos énfasis a los sistemas de soporte a decisiones. La última sería la expectativa de los usuarios. Un proyecto de Data Warehouse pues no es únicamente un proyecto tecnológico, sino que es una forma de vida en cuanto a las organizaciones, y como tal pues tenemos que contar con el apoyo de lo que son los usuarios y el convencimiento sobre su bondad.
Bueno, ahorita voy a continuar con el apartado de diseño. Bueno, pues en cuanto al diseño, una parte muy importante es la concentración. La concentración de esta información está más que orientada a un análisis. Esto es para poder apoyar en cuanto a la toma de decisiones oportunas y fundamentales previo a su utilización, y se debe aplicar lo que son los procesos de análisis, la selección y la transferencia de datos desde las fuentes. Pero dicho diseño suele contar con riesgos. Estos incluyen lo que sería la desactualización de esquemas a nuevas necesidades del negocio. Nos pueden restringir objetos de data warehouse y el respaldo de los datos almacenados. Continuamos con la implementación. Bueno, pues dicho modelo dimensional pues está conformado por una tablas de dimensión. En este caso pues se va a usar el modelo de estrella, como puede observarse en la presentación. Una tabla de hechos con varias llaves foráneas que se relacionan con cada una de las llaves primarias de las tablas de dimensión. Un aspecto muy importante también es que dicha tabla pues contiene atributos que determinan parámetros. Esto va a ir dependiendo de las medidas en la tabla de los hechos. También es importante mencionar que son numéricas y son usadas para el análisis. Un ejemplo muy común o sencillo puede ser la medida. La medida pues es la cantidad de productos vendidos a un cliente. En este caso, pues lo podría ejemplificar de esta manera. Ahora voy a continuar con los cubos multidimensionales. Pues en este caso yo considero que un cubo OLAP, según nuestras fuentes investigadas, pues nos mencionan que son vectores o pequeños almacenes de datos en los cuales nosotros disponemos de información, y nos permite un análisis de los datos y convertirlas en información valiosa para la toma de decisiones. Procesos de ETL. Bueno, pues en este proceso contemplamos o hacemos referencia a 3 pasos muy importantes, que son extraer, transformar y cargar. Se utiliza para mezclar datos de múltiples fuentes, y pues normalmente se usa a menudo pues para poder construir un almacén de datos. Ahora vamos a hablar acerca de la importancia del ETL. Bueno, pues hoy en día este método de integración de datos de múltiples sistemas y fuentes pues sigue siendo un componente central en cuanto a la caja de herramientas de integración de datos de una organización. Y existen diferentes métodos para ejemplificarlo. También es importante mencionar que cuando se usa lo que es un almacén de datos empresarial, en este caso datos en reposo puede decirse, pues provee un profundo contenido histórico para la empresa. Otro punto importante es proporcionando una vista consolidada. Este facilita a los usuarios en analizar y generar reportes. También puede mejorar la productividad de los profesionales de datos, porque pues nos puede codificar y reutilizar procesos. Dicho ETL ha evolucionado para satisfacer requisitos de integración. Las organizaciones ETL y ELT
para conjugar datos, mantiene lo que es la precisión y proporciona el recurso de auditoría que es posible requerirse en los almacenes de reportes y análisis de datos. Bueno, pues a mí me corresponde finalizar esta presentación con las últimas diapositivas. Como primer punto tenemos el proceso de minería de datos, que es detectar la información procesable de los conjuntos grandes de datos. ¿Dónde podemos encontrar estos procesos? Podemos encontrar lo que es comercio y banca, la medicina y la farmacia, seguridad y detección de fraudes, en ciencias ambientales y en ciencias sociales. En este caso, el proyecto de la minería de datos pues comienza con un plan bien definido de la inteligencia comercial. En este caso, pues los analistas de la empresa definen el problema a resolver y el objetivo concreto de las empresas pues que se deba cumplir. Tenemos lo que es el proyecto de minería de datos, que consta de las siguientes fases. Como primer punto tenemos lo que es la selección y preparación de los datos. Tenemos lo que es la creación del modelo de minería de datos. Un modelo de minería de datos pues se crea a partir de un conjunto específico de datos de entrada. Durante el proceso de creación del modelo, una vez preparados los datos, pues se debe especificar sus decisiones, por ejemplo, dónde residen los datos de entrada, qué campos de los datos de entrada son apropiados, por ejemplo, qué valores se deben utilizar y dónde se desea almacenar el modelo final. Tenemos lo que es la prueba de un modelo y análisis de su calidad. Aquí se puede aprobar un modelo de clasificación o regresión. Después, pues se puede analizar la calidad del modelo. Tenemos lo que es la utilización de un modelo que ofrece información, por ejemplo, acerca de pues, la visualización de los resultados, en el donde se puede visualizar los resultados de la minería de datos para analizarlos e implementarlos y a la vez interpretarlos. Tenemos lo que es la puntuación de los registros de entrada. En este caso, los modelos se aplican a otros datos en la fase de aplicación de la minería de datos. Tenemos lo que es el análisis de un modelo y preparación para otros pasos del proceso. Aquí se pueden utilizar varias funciones para recuperar información acerca del modelo contenida en las tablas, pues a fin de que otros programas de aplicación realicen pues otros procesos. Tenemos las vistas multidimensionales o hipercubos de datos, o básicamente llamados DSB, que pues son como un componente necesario de un modelo multidimensional. Aquí la mayoría de los desarrolladores de análisis de servicios pues crean un DSB eh, durante las fases iniciales del diseño de los modelos, y pues generan al menos un DSB basado en una base de datos relacional externa que pues proporciona los datos. También tenemos lo que son los reporteadores. Aquí nos dice que es una práctica herramienta de alto nivel incluir en todos los productos AdaptaPro. Un reporteador de base de datos, pues en su caso sería el Jasper Report, que permite mostrar en forma de reporte ya manipulados los datos que contengan la base de datos. En este caso, los Jasper Reports son una herramienta de creación de informes y en este caso tienen la habilidad de entregar contenido enriquecido al monitor, a la impresora o a los ficheros bajo las extensiones como son PDF, HTML, XLC, CSV y XML. Y pues también proporcionan una gama completa de herramientas y servicios listos para usar, que le ayudan a crear, implementar y administrar informes para la organización. Tenemos lo que son las alertas, los tableros de control y los indicadores. Pues en este caso sabemos que una alerta pues indica el estado de un determinado
indicador de negocio, así como los avances de la operación de la empresa. Un dashboard o tablero de control, también conocido como cuadro de mando integral, pues podemos definirlo como un conjunto de indicadores cuyo seguimiento periódico permitirá contar con un mayor conocimiento sobre la situación de una empresa. Es como una metodología gerencial que sirve como una herramienta para la planeación y administración estratégica de las empresas. Y tenemos lo que son los indicadores clave de desempeño, que, que son el estado de un indicador, o sea, es decir, si está por encima o debajo de una determinada meta, generalmente se muestran como una tasa o porcentaje y están diseñados para permitir que un usuario de negocios pueda saber instantáneamente si están dentro o fuera de su plan sin que tengan que buscar información adicional. Y tenemos lo que son los procesadores de consultas ad hoc. Básicamente la frase ad hoc es un término latino que literalmente pues significa para esto, y por lo general pues se refiere a una solución o método o unidad diseñada para abordar un problema o tarea específica o para un proceso particular. En este caso, pues los análisis ad hoc se usan básicamente los programas de software de consultas ad hoc. También se usan ampliamente en la inteligencia empresarial, ya que permite al usuario pues encontrar información detallada o más específica que no se encuentra generalmente en los informes comerciales habituales. Y pues mediante ese tipo de consultas los empresarios pueden encontrar la respuesta a una pregunta muy precisa. Y también esas consultas a menudo pues proporcionan la respuesta buscada en forma de un informe de resumen de datos, como un modelo estadístico o un informe analítico. Bueno, pues por nuestra parte esto es todo y esperemos que haya sido de su agrado.